evoluciona todo eso. Cambiando de tema, comentar también la reunión del G7. Arranco contigo, Eduardo. Dentro de esta reunión del G7, ¿alguna opinión sobre también este proteccionismo al que están recurriendo los países, esa cadena de suministros, el hacer todo en casa, el no depender tanto o ser tan dependiente de otros países? Todo esto al final, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A precios más altos, mayor proteccionismo? ¿Cómo acaba esto en la economía? Yo creo que llegan tiempos de proteccionismo y de intervencionismo gubernamental. Y eso difícilmente se va a parar, difícilmente se va a parar. Muy pocos países, los más libres sobre todo, tienen poco margen de maniobra. Es decir, si tú tienes un país como China, que sabes quién va a mandar los próximos 25 años con toda seguridad, pues resulta fácil anteponerse a las circunstancias y planificar a largo plazo, etcétera, etcétera. Yo creo que Occidente caerá en la tentación del intervencionismo para competir precisamente con países fuertemente intervencionistas, porque no nos queda otra. Siempre ha sido así, siempre se invita al que se está llevando el gato a su terreno, ¿no? Entonces, incluso se le está vendiendo en la sociedad que eso es bueno, que eso es muy positivo, y cada vez está más alejado del discurso público todo este planteamiento. De hecho, los temas que se están tratando en el G7 son temas pactadísimos desde hace mucho tiempo. Es una escenificación de un montón de temas que ya, bueno, pues nos suenan a muchos otros foros, ¿no? A Davos, a mil historias, ¿no? que se están poniendo en marcha. Y bueno, pues si tuviéramos que decirlo de una manera un poco más elegante, diríamos que son tiempos de pensamiento ilustrado, ¿no? De despotismo ilustrado. Yo creo que florece de nuevo. Lo siento por Gustavo, que es tan liberal como yo, pero creo que tiene muchos campeones en Occidente a favor de esta tendencia. Gracias Eduardo, es verdad, gracias por darme el pésame, pero sí, soy muy libertario y me da mucha pena hacia dónde va el mundo, y hay un ataque a la globalización brutal y bueno, ya veremos dónde desemboca esto, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí. Gustavo, ¿dónde crees, si tuvieses que mojarte, antes de ceder la palabra a Rodrigo, si tuvieses que mojarte, ¿a dónde? Obviamente nadie tiene una bola de cristal, ya lo sabemos, no estamos aquí para hacer predicciones acertadas, sino para dar nuestra opinión. ¿Dónde ves el mundo debido a estas acciones? Yo creo mucho en el ser humano y en las economías de escala, ¿vale? Yo creo que dentro de 10 años va a haber un iPhone 23, igual que ahora hay un iPhone 24, ahora hay un iPhone 14 y dentro de 10 años va a haber un iPhone 24 muchísimo mejor, ¿vale? Y eso es deflacionario porque va a aumentar la productividad. Sin embargo, creo que, y no me gusta ser sensacionalista, ya lo sabéis, creo que el mundo necesita vivir un gran reset. Y no sé cuándo va a ser. Y me gustaría tener liquidez para cuando suceda, inflarme a comprar. Es lo único por lo que rezo. Tener liquidez para cuando llegue porque yo siempre estoy invertido. Yo estoy 100% invertido ahora mismo en empresas que están baratas. Yo cuando veo algo barato compro, porque es ridículo ver algo barato y no comprarlo porque pienses que hay otros factores que lo pueden abaratar más. Si ya está barato, compras. Sin embargo, sí creo que va a haber un proceso de ajuste de liquidez muy grande en el mercado, que no sé cuándo va a ser, y va a ser por el lado de los países, porque tanto globalización y proteccionismo o ataque a la globalización rompe por algún lado, y ojalá tenga liquidez para cuando ese proceso llegue y caiga al mercado un 60% e inflarme a comprar. Ojalá que sí. Rodrigo, José, ¿opiniones de todo esto? Bueno, yo quería comentar que tenemos un gran problema con China porque históricamente los países, cuando tenían un superávit comercial con determinados países, llegaba un momento en el que su divisa se acaba depreciando. Lo que pasa es que el gobierno chino, bueno, ellos venden muchos productos, reciben dólares y hacen el reciclaje de dólares, vuelven a comprar deuda o los esterilizan en su banco central. Entonces, el yuan no debería estar cotizando al nivel que está cotizando, debería estar mucho más fuerte como divisa y aumentando el poder adquisitivo del ciudadano medio chino. Entonces están haciendo una especie de proteccionismo, interviniendo el sistema monetario, pero claro, este déficit constante de los países, sobre todo de Estados Unidos, va a llegar a ser niveles insostenibles.
Lo que ha producido es una totalmente desindustrialización de Estados Unidos y muchísimos empleos han ido para China, pero China sigue presionando hacia la baja ese yuan en valor para perpetuar esta situación. Esto no se veía dar y está provocando grandes problemas de desempleo y en otros lugares. Debería aumentar la demanda china de productos europeos, de productos americanos, pero no es así. Ellos permanecen pues acumulando capacidad productiva en detrimento de Europa y de Estados Unidos. Interesante esto que comentas de China. José, ¿opinas lo mismo? Tema del que ha comentado Rodrigo, también Eduardo, Gustavo, y bueno, sobre el tema del G7, si tienes algo más que aportar. Esto, Rodrigo, decía el propio Putin que las ideas occidentales son ficticias y China, pues, que se está centrando realmente no tanto en discursos vacíos como Occidente, realmente en producir, que es lo importante, ¿no? Bueno, fuera de esto, hemos hablado antes del show del techo de deuda, pues el gran otro show que tenemos es el G7 en Japón, ¿no? Pues bueno, ya está todo más o menos comentado, pero irán eso, hacia ese proteccionismo derivado de la tremenda bajeza política que tenemos en el mundo. ¿Dónde están, no, los políticos de los años 80 o 90? Prácticamente ahora mismo todos tienden, pues, a ese proteccionismo, que es una noticia terrorífica para el mundo. Como decía Antonio Escotado, ¿no? Realmente el comercio es el mejor arma de la paz. Y vamos a lo contrario. Y además, todo derivado de Estados Unidos. Curiosamente, el que se dice ser el país más capitalista es el que está fomentando más el proteccionismo. Y ha hecho una cosa, Gustavo, interesante, que es verdad que vamos a un aumento de productividad, yo creo, en las próximas décadas, derivadas del propio ser humano, de la inteligencia artificial, que es muy deflacionario, pero va a ser compensado con otras fuerzas muy inflacionarias por otro lado. El propio proteccionismo lo es, las transiciones energéticas que estamos viendo a dedillo también lo son, y luego medidas más monetarias como los préstamos garantizados. No olvidemos que ahora los estados van cada vez más a garantizar los préstamos de los bancos, a ser el aval para que no haya trampas de liquidez. Por lo tanto, vamos a ver una guerra tremenda entre la fuerza privada deflacionaria y las fuerzas intervencionistas inflacionarias. El objetivo, evidentemente, de los estados va a ser tener una inflación más o menos alta que permita dividir su deuda en términos reales. Por lo tanto, vamos a una era muy interesante y por desgracia, con más proteccionismo derivada de eso, de la bajeza política, que es brutal la que estamos teniendo en los últimos lustros. Oye, Javier, una cosa que, bueno, muy interesante lo que dice Passagotti, ¿no? Yo creo, bueno, estamos alineados, ¿no? Hay una cosa que es muy importante en todo esto que estamos hablando del proteccionismo y que no hemos comentado, y es en los CBDC, que está intentando crear, la moneda digital que está creando los bancos centrales, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque antes teníamos unos bancos comerciales que eran los creadores de depósito y los que más o menos los culpables de que la oferta monetaria se expandiera o se contrajera, y que al margen de que los bancos centrales les inflaran a reservas, podían decir, oye, no vamos a otorgar préstamos porque no me fío de la economía tal y como está, pero es que ahora la inflación la va a controlar directamente el Banco Central. Es que el Banco Central va a poder empobrecerte a discreción. Y eso, para mí, concentrar todo el poder en un solo político, porque los bancos centrales son son instrumentos políticos, a mí me preocupa sobremanera. No sé, antes te lo digo porque me decías antes, ¿a qué rumbo va el mundo? Proteccionismo, más control, y yo no sé por dónde va a terminar esto de las divisas digitales, que no es otro elemento más que más control y sobre todo poder controlar la economía, ¿no? Y un ataque al libre mercado, obviamente. Ataca la privacidad también, Gustavo. Veíamos hoy, comentaba con mi compañero José, el tema de del Bank of America por el tema de los datos, y decíamos, claro, es que al final esos datos que ha volcado el FBI sin permiso, va un poco a pasar lo mismo con las monedas digitales, aunque Lagarde luego salga en directo y nos diga que no, que la transparencia, que dice que además se va a respetar esa privacidad, que no va a haber ningún problema. Pero al final está todo en control de unos pocos, como decía Gustavo. No sé qué opináis el resto sobre este tema, que ya venimos hablándolo unos cuantos meses, pero poco a poco parece que se hace realidad, sobre todo y con la FedNow también. Sí, yo me gustaría apuntar un detalle, y es el hecho de que las monedas digitales no es que vayan a controlarnos un poco, es que nos van a controlar absoluta y totalmente, ¿no? Tú antes hablabas el dólar digital, el Pay Now. El Pay Now es realmente el control del frontline de una manera absoluta. Yo siempre
he defendido la idea de que en el futuro solamente habrá dos clases de empresas, las que tienen el frontline con el cliente, es decir, el conocimiento de sus gustos, preferencias, actitudes y el contacto final, lo que está haciendo Amazon estupendamente, ¿de acuerdo? Y el resto de los, por no emplear una palabra fuerte, malditos proveedores, ¿no? Que no se enteran ni tienen esa visión de conjunto, sino solamente y parcialmente de lo suyo. Eso es realmente inquietante, que quien más sepa de ti sea precisamente el gobierno, y no el gobierno elegido, sino una serie de personas, lo estamos viendo a nivel global, ¿no? Instituciones dirigidas por personas que con una democracia no ya indirecta, sino remotísima, ¿no? Pues es inquietante. Estos síntomas, esta idea me recuerda el viejo aforismo de el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La información corrompe, la información completa te tiene absolutamente controlado, ¿no? Y vamos en ese paso. Y un 2.0 será cuando decidan, y esto es seguro que es lo que le inquieta a Gustavo más todavía, es pues ahora lo que tienes vale menos en función de tu perfil, o eres de un grupo determinado, o estás expuesto a no sé qué influencias negativas que yo no pondero, y por lo tanto voy a poder incluso personalizar el cambio dólar Eduardo Irastorza, ¿sabes? Es decir, es que puedes llegar a eso. Las nuevas herramientas, el Big Data, todo el conocimiento que tenemos permite gestionarlo y en tiempo real, ¿no? Y sacarte fuera, absolutamente. Y esto en un mundo en el que la propiedad privada está muy cuestionada, e incluso las nuevas generaciones, según todos los estudios de sociología, están más por disfrutar de las cosas que por tenerlas, pues digamos que me inquieta, cuando menos. Opiniones. No sé cómo lo veis vosotros. Eso iba a pedir, opiniones de todo esto, porque son temas muy interesantes. Rodrigo, José. Empieza Rodrigo. Bueno, vale, voy yo, José. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros que una divisa centralizada dentro del gobierno sería un peligro para la libertad, porque el gobierno podría empezar a censurar las transacciones o modificar la cantidad de dinero que hay en circulación. Pero yo creo que el mercado es muy poderoso, y sobre todo el mercado internacional. Una cosa es que los bancos centrales, pongamos que a los políticos les gustaría poner una divisa digital, ¿no? Otra cosa es que el mercado la acepte, porque en la Unión Soviética o en Cuba también pueden imponer el peso cubano, pero es que en el mercado negro circula el dólar. Dicho esto, yo creo que la CBDC es un intento de los bancos centrales o de los gobiernos de decir, sí, estamos haciendo algo, porque el mercado nos ha adelantado por la derecha con las divisas digitales, estilo como Tether o Bitcoin u otras, ¿no? Me resultaría difícil que si centralizaran una moneda, el mercado fuera a aceptarla y quisiera mantener como un instrumento de ahorro esa divisa centralizada y que el gobierno te la pudiera expropiar en cualquier momento. Yo creo que va a tardar mucho más de lo que pensamos. Creo que es algo que no quieren hacer de verdad, porque para el gobierno lo que más le interesa es que la gente utilice su divisa y que la gente se endeude, que los bancos emitan deuda denominada esa divisa, pero que no es directamente dinero del gobierno. Eso es lo que realmente le interesa, que el gobierno, que la gente común o las empresas utilicen y se endeuden esa divisa. Yo creo que tardará mucho más porque realmente no están buscando el control. Solo cuando acaba el sistema estallando, la estafa Ponzi piramidal que estamos viviendo acabe estallando, yo creo que quizá implementen algo así para poder, de momento, pues salvar el barco. José, conclusiones, CBDCs. Voy rápido porque creo que está ya todo prácticamente dicho, pero bueno, yo tampoco creo que se vaya a saltar al sector bancario. Me cuesta mucho creerlo, sobre todo porque no sé si la banca central tiene la capacidad de todo el análisis de riesgos y de todos los sistemas que tiene hoy en día un sector descentralizado como el bancario, ¿no? Entonces, dudo mucho que lo vayan a emitir directamente, ¿no? Esto que se habla de que tendremos una cuenta en el propio Banco Central, me cuesta mucho verlo. Creo que será simplemente una alineación de efectivo para controlar. El objetivo no es tanto emitir directamente, que ellos sean los emisores del dinero, sino simplemente controlar más a la sociedad, y esto es dramático, evidentemente, pero como decía Rodrigo, el mercado siempre encuentra salidas, ¿no? Creo que la sociedad va a ser muy difícil que lo acepten, por mucho que nos lo vendan que es para
luchar contra el lavado de dinero, y si no hay nada que esconder, ¿por qué vas a tener problemas contra eso? Creo que el mercado, evidentemente, va a contestar y bueno, ya estamos viendo veremos si a través de Bitcoin o dinero bancario privado o simplemente que no se demandará esa criptomoneda, veremos cómo será, pero desde mi punto de vista habrá un pulso entre la sociedad y el Banco Central si finalmente se conduce a esa emisión centralizada, cosa que no lo creo. Yo creo que las CBC van más simplemente a eliminar el efectivo, pero mantendrán el sector bancario como puente, como existe hoy en día, y no creo que veamos mucho cambio. Quizá me equivoque, aquí como comentabas, no sabemos el futuro, pero me cuesta mucho creer que se carguen al sector bancario, que es un lobby tremendo además. Aprovecho, José, ya que nos has dado esa conclusión CBDCs, aprovecho para arrancar contigo última pregunta que os quiero hacer antes de despedir, sin dejarnos de por medio el comentar sobre los mercados. ¿Qué está pasando? Esta subida que estamos viendo en las bolsas, DAX hacía un máximo, volvía a máximos, subidas también en Estados Unidos a pesar de hoy tener cierta corrección. ¿Todo esto cómo lo veis? Sobre todo las grandes empujando fuertemente. Las small caps se están quedando a valoraciones muy atractivas también, se están quedando más atrás. ¿Es el momento de seguir mirando las grandes? ¿Es el momento de mirar las pequeñas? ¿Cómo veis este rebote también en los diferentes índices mundiales? Yo sigo siendo prudente. Sé que aquí mis compañeros quizá estén en contra de lo que voy a comentar o discrepen, pero desde mi punto de vista esta clase en agregado hablo, en los índices esta clase de rebotes son hasta habituales en mercados bajistas, no tienen por qué ser en precio, pero sí en grandes laterales. De hecho, no estamos en un mercado alcista, estamos en un gran lateral en Estados Unidos, otra cosa es Europa, y veo una descorrelación ahora muy importante que me preocupa bastante entre liquidez, habéis hablado antes del balance de los bancos centrales, y cotización, brechas que se tienden a cerrar. Yo sigo viendo unos múltiplos exigentes, antes hablaba Gustavo de ese PER, ¿no?, que vemos en SP500, tanto de hoy como de mañana. Si esquivamos la recesión, creo que puede estar justificados, pero sigo viendo cierta ineficiencia en estos entornos, personalmente, y yo era muy prudente. Antes hablaba Gustavo que estaba 100% invertido, yo no. Considero que una inversión también está en liquidez muchas veces, y si vamos a la deflación monetaria, como comentábamos, la liquidez creo que es un activo interesante siempre para tener parte en cartera, y sigo viendo cierta ineficiencia. Esto es una opinión muy personal, evidentemente, y sé que por aquí creo que no estáis muy de acuerdo, así que abro debate para que me rebatáis aquí. ¿Quién se atreve a rebatir? Bueno, yo a José le aprecio mucho y además, igual que a Rodrigo, y les tengo mucha estima intelectual, y les escucho y les oigo. Dicho lo cual, bueno, yo estoy 100% invertido en liquidez porque es que las empresas que he comprado están a 5 veces beneficios. Con lo cual, ¿para qué voy a guardarme liquidez? Si estoy comprando algo estoy pagando 50 céntimos por algo que vale €1. Bueno, pues no quiero que se me escape esa oportunidad, ¿no? Intentando predecir algo que no tengo un fundamento muy fuerte, porque ya sabemos que predecir la macroeconomía pues es complicado, ¿no? O cuando no diría que imposible, ¿no? Dicho lo cual, yo no defiendo que el Standard & Poor's 500 esté barato. Yo pagar 23 veces beneficios no lo he hecho en mi vida, salvo alguna vez por Microsoft, Apple, pero en muy contadas ocasiones. Lo que yo defiendo es que el Standard & Poor's 500 ha cotizado una recesión, por eso ha caído un 20-21%. Otra cosa es si ha cotizado profundamente esa recesión o no, eso sería otro debate, pero sí que ha cotizado una recesión y ahora empieza a cotizar unos beneficios empresariales más altos como consecuencia de que ya ha descontado la bolsa que la FED ha alcanzado la tasa terminal de tipos de interés. Cuando dicen que hay una descorrelación entre renta fija y renta variable, es mentira. No hay ninguna descorrelación. El Standard & Poor's 500 está cotizando 18 o 19 veces beneficios del 2024-2025 precisamente porque empieza a pensar precisamente porque se fija el bono americano y dice, oye, que van a bajar los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, ¿qué van a pasar con las FAN? Pues que van a incrementar un 15 o un 20% sus ventas. Oye, pues si compramos ahora, resulta que estamos comprando 18 veces beneficios del año que viene. ¿Eso qué rentabilidad es? Un 5,5, un 6% nominal, ¿vale? Que ya se convierte en tipos de interés reales contra una curva de inflación de aproximadamente un 2,5%. Ya tenemos un 4% real al año por estar invertido en las 500 empresas mejores del mundo. Es que no me parece ninguna estupidez lo que está haciendo el mercado. Otra cosa es que a mí me parezca que es caro o que yo no estoy invertido por un 3 o un 4% porque no me da la gana, ¿vale? Pero eso no significa que el Standard & Poor's 500 se esté equivocando. Yo creo que también, como bien ha dicho José,
Hay que ser prudentes, creo que hay tesis en las dos direcciones. Si el Standard & Poor's 500 corrige un 20%, no pasa absolutamente nada. Siguen siendo muy buenas empresas que van a vender. Creo que sería una buena oportunidad de compra y que puede pasar. Es un escenario que puede pasar y es probable. Y que hay que barajarlo. Dicho lo cual, yo siempre he defendido que el Standard & Poor's 500 estaba cotizando bien y además me he mojado. Yo he dicho, y lo he hecho públicamente, y he dicho que nos íbamos a mover en estos niveles en los que está cotizando ahora. Efectivamente, siempre os mojáis todos, ¿eh? Eso es de agradecer también aquí en el programa. Rodrigo, opiniones, este mercado, José con una visión, Gustavo con otra muy interesante también, además ha comentado el SP500 esa valoración, 23 veces beneficios. También es verdad que poco a poco el SP500 ya ni va reflejando realmente el mercado, ¿no? Parece ser que ya es una cuestión de unas pocas empresas y ya incluso ni refleja la realidad de lo que hay detrás del mercado, ¿no? Se ha criticado también durante estos días. Yo con Gustavo estoy de acuerdo en parte, con José también. ¿Está caro? Bueno, si caen los beneficios estaría muy caro, claro. Si los beneficios no caen el próximo año, bueno, pues estaría justificado. El problema es, por ejemplo, cuando Home Depot, que es como una empresa de muebles, o bueno, no de muebles, sino de ferretería, de cosas del hogar, ¿no? Ha registrado la primera caída en ventas desde 2009. Entonces, cuando empieza a ver que una empresa, un retailer tan importante como Home Depot en Estados Unidos ha bajado ingresos y todo lo que está pasando en el crédito es, ¿se van a mantener esos beneficios de esas empresas? ¿Van a caer un 10, un 15, un 20%? Porque como caigan los beneficios y estamos viendo que parte del consumo americano en términos reales ha caído un 5% y nominalmente ha caído también a pesar de los aumentos de precio, y que el consumidor americano está haciendo malabares total para poder aguantar las subidas de precio y los salarios no están subiendo al ritmo de esos aumentos de precio, lo que está viendo es una destrucción de la demanda brutal. Si eso se produce, que es, yo creo que es, bueno, no creo, es mi tesis fundamental, es mi visión del mercado en el medio-largo plazo, eso va a provocar una gran caída de los beneficios y vamos a ver cómo caen, bueno, los tipos van a tener que caer reflejando esa situación de menor crecimiento e inflación. Por eso, yo personalmente creo que tiene más riesgo-beneficio ponerme en una inversión como es, ya lo he hablado varias veces, el TLT, que es ultraduración de bonos americanos, porque el TLT ha caído, se ha hecho desde 200 prácticamente, ha caído a 90, desde 180 a 90. Entonces, cuando tú te sitúas en un activo que ha caído un 50% con toda esta situación, creo que tienen mucha más esperanza positiva de tener un buen retorno, que ese TLT vuelva a estar en niveles de 140, porque no vamos a aguantar tipos al 5%. Es insostenible para el sistema. El sistema va a tener que volver a las políticas de tipos de interés cero por parte de los bancos centrales, va a tener que volver los QEs para intentar rellenar esos agujeros dentro del sistema financiero, porque es como un queso gruyère, es una estafa piramidal, y entonces cuando veamos esa caída de los intereses, la duración, sobre todo de activos líquidos y seguros dentro del sistema, se va a disparar, y creo que yo personalmente prefiero estar más expuesto a esa parte del mercado que a la renta variable. Yo tengo exposición a la renta variable, yo nunca voy a salir un 100%, salvo que creo que venga a venir aquí el apocalipsis zombie, pero como tampoco creo que vaya a pasar, pues tengo una parte pues tengo mineras de oro, tengo mineras de uranio, tengo posiciones en oro, tengo posiciones en Bitcoin, tengo posiciones en deuda estadounidense, entonces tengo una cartera que en cierta medida se está cada vez posicionando más hacia ese escenario, cada vez que yo veo, pues desde los últimos 8 meses. Y que, Rodrigo, ser más, o sea, tener una visión macro diferente o más bajista o más pesimista, no quiere decir que uno sea tonto y no aproveche las oportunidades. Que quiero recordar que recuerdo, de hecho, que se burlaron mucho cuando tuvimos aquí a Rodrigo y a Gustavo hablando de Meta Platforms, una empresa tecnológica, cuando nadie quería la tecnología, cotizando a 12 veces o 11 veces beneficios. Y, de hecho, Rodrigo, que tenía una visión pesimista del mercado, diciendo que... Yo tuiteé directamente, Meta está para meterle un tortazo. Claro. Y no te puedes hacer una idea la cantidad de caña que me dieron a mí en Twitter. Cuando sí. la recomendación a 101, a 102, se fue a 90. Mira, Gustavo, no sé qué, tal, y luego se fue a 200 y ni un tuit.
Eso es, eso es. Es que oro también se me ha metido... Yo estoy reconociéndolo. Con el oro también se me ha metido muchísimo, con el oro en máximos, meta en máximos, Bitcoin subiendo, el TLT recuperándose. Yo, sinceramente, al espectador le digo, al mercado no le importa tu moral, no le importa tu ideología. Es que esto no va de ideología, esto va de hacer dinero. Entonces, si pierdes dinero, apaga la luz y vete buena conclusión. para tu casa. Yo creo que al final el hate o el odio o esos comentarios es la tesis, es la final de confirmación para la tesis, ¿no? Es el argumento final para saber que lo estás haciendo bien. Eduardo, concluimos contigo. Opinión de este rebote de los mercados. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Nos lo terminamos de creer? ¿Somos cautelosos? Yo simplemente voy a decir una frase porque la verdad es que hoy nos hemos mojado todos y yo me quiero mojar un poquito más. Yo creo que en la medida en que que bajasen los beneficios de las empresas no sería necesariamente una mala noticia porque nos estaría hablando de un mayor pragmatismo en las medidas que se están tomando. Es decir, yo no me asustaría porque, oye, es que ya no... Es que los tiempos son distintos, las circunstancias son distintas y no se puede conseguir el mismo beneficio que antes de la pandemia, así de un día para otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lo que pediría es que la gente no se asuste demasiado si la vaca no da tanta leche en este momento, porque le están dando un poco de comer, ¿no? Por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Que si no está entrando la misma alimentación que habitualmente, pues lógicamente la calidad de aquello que produce el beneficio no va a ser el mismo. Nada más, insisto, creo que vamos a ver empresas con menos beneficios y eso será algo que nos acerque a la realidad. Lo malo es que se siguieran disparando, porque entonces ese escenario terrible que señala Rodrigo, que tarde o temprano se abalanzará sobre nosotros y que no nos salvarán ni las inversiones inteligentes que permitirán liquidez a Gustavo para sobrevivir ante ello, pues yo creo que no sería bueno que un escenario irreal se perpetuase mucho más tiempo, ¿no? Pues nos quedamos con esta